Pasamos ahora a algo concreto que el mundo necesita, que es no la energía espiritual, sino la física, los hidrocarburos que están en el mundo siendo todavía por muchos años fundamentales para la industria. Alejandro Terán es director latinoamericano de Oil, Gas and Energy Latin American Director. ¿Qué tiene esta compañía o este grupo de empresarios que además tienen visión latinoamericana del petróleo y del gas? Bueno, muchas gracias, embajador. Saludos. Bueno, primeramente ha habido un cambio completo en la geopolítica energética. Se han roto varias premisas que estaban hasta hace un mes, estaban dirigiendo el mundo energético. Primero, la unicidad árabe, ahí está muy cuestionada en este momento. Segundo, la guerra Ucrania-Rusia, tiene 2 guerras militares y 3 guerras económicas. La guerra económica China-Taiwán, que puede terminar en problemas también bélicos. La guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, que puede ser un hecho, esperemos que no. Y lo cierto, la lucha entre la economía norteamericana y la economía asiática, que está creciendo de manera emergente. Todos esos fenómenos que van debilitándose fortalecen una economía que estaba descartada hasta hace poco, que es la venezolana. Entonces, Venezuela vuelve otra vez, por 5ª vez en el mundo, en siglo y medio, vuelve nuevamente a convertirse en el fiel de la balanza de este gran desastre petrolero y energético que estamos viviendo en estos momentos. ¿Cómo sería la producción de hoy de Venezuela, que era tan importante en el pasado, y cómo serían los pasos para llegar otra vez a esos 3 millones de barriles que tuvimos? Venezuela tiene que tomar medidas dramáticas y drásticas para poder recuperar 2 grandes mercados que son fundamentales para Venezuela. No es lo mismo el Golfo Pérsico con el Estrecho de Hormuz que 2.500 kilómetros de costa venezolana con una infraestructura perfectamente adaptada del año 1914 a la fecha. En segundo lugar, tampoco es lo mismo hablar con la reserva más grande de petróleo del mundo. Y en cuarto lugar, es lo más importante en este momento, reactivar, porque ya la infraestructura está ahí. Es una casa que tiene ciertas averías producto de todo lo que ha sucedido en el desajuste petrolero, pero lo más importante es que tenemos la posibilidad cierta que en los próximos 2 años volvamos nuevamente a estar en los 3.200.000 barriles. Sí, solo sí, hacemos cosas fundamentales. Primero, separar, hay que hacer una muralla política, una muralla entre el tema político y el tema energético. O sea, nosotros tenemos que separarnos totalmente de esta discusión política y concentrarnos en producir barril petrolero. Hay que hacer cosas fundamentales en Venezuela que nos permiten en un año estar en 1.500.000 barriles y en 2 años nuevamente pudiésemos estar colocándonos en los 3.100.000 barriles con el trabajo y el esfuerzo que se requiere. ¿Cómo hacer una anatomía de la decisión de Estados Unidos y de Venezuela en conjunto de abrirse al mundo petrolero? ¿Qué va a pasar con esas compañías como las que usted representa y las que tiene Estados Unidos? Bueno, lo hemos dicho muchas veces, tenemos 2 años conversándolo, diciéndole al presidente de los Estados Unidos, levante las sanciones, porque eso fue un autogol que se emitió los Estados Unidos con este caso, y el conflicto del Medio Oriente lo está ratificando. Usted le quitó 2 millones de barriles de Venezuela al mercado norteamericano, y ese mercado norteamericano está sufriendo de manera dramática un invierno sin gasolina y con un incremento importante en los precios del petróleo allá. Eso evidentemente afecta a la economía regional, afecta a la economía local y afecta a la economía del Caribe. O sea, Venezuela tiene que entrar ahorita en una nueva etapa y es importante que entendamos esto. Yo creo que la decisión de los Estados Unidos es fundamental, la decisión de la firma de los acuerdos políticos son fundamentales, pero lo más importante es cómo el mercado lo vamos a tomar. Eso es lo importante. Cómo el mercado, sobre todo compradores de energía, van a empezar a trabajar con este nuevo marco jurídico y político. Requiere 3 cosas fundamentales: una seguridad interna, un entendimiento del mercado local y un sacrificio inmediato. El que esté pensando que pasó mañana va a salir un bono petrolero de $10.000, que se olvide de eso. Este es un proceso que va a retomarse por lo menos en los próximos año y medio, y las grandes compañías internacionales, entre ellas Schlumberger, que ya está viniendo a Venezuela, Chevron, que ya está aquí, Beatty Petróleo se está preparando, y sobre todo el mercado energético de la Shell está también en preparación. Tienen que entender que el mapa estratégico venezolano acapara de manera importante ese equilibrio de esos 2-3 millones de barriles y hasta 5 millones de barriles que propone Venezuela en el mercado en los próximos 5 años, si se trabaja coherentemente. ¿Qué se rompió aquí? Es importante entender esto y ojalá los que tomen decisiones en Venezuela lo puedan entender. Aquí se rompió varias premisas. La primera es que el mercado venezolano no era importante. Eso se acabó porque había la seguridad del mercado árabe. No hay seguridad en el mercado ruso árabe. también. Y el ruso, no hay seguridad en el mercado ruso, no hay seguridad en Ucrania, no hay seguridad en el gas. Europa se prepara para una segunda jornada de invierno muy fuerte con un gas muy limitado. Bueno, ¿dónde está esa garantía energética? En el gran complejo energético venezolano. Bueno, señores, tomemos las previsiones de mercado como fue una oportunidad Venezuela, tomemos esas previsiones, volvamos a la política de la concesión.
como fue en el año 14 cuando arrancó el proceso petrolero. Las grandes guerras han sido los grandes crecimientos petroleros para Venezuela porque era la estabilidad política y estabilidad energética del mundo. La guerra Irak-Irán produjo el segundo crecimiento petrolero venezolano. La Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron las grandes concesiones a Venezuela. O sea, yo siento que estamos en un momento importante donde los que van a decidir los futuros del país productivo venezolano tienen que entender que el mercado petrolero no es el mismo que hace apenas un mes atrás. Es un mercado totalmente distinto, un mercado totalmente reseteado y un mercado donde está en crisis. Ojo, hay una crisis energética muy importante donde las cuatro patas de la estabilidad del mundo hay dos que están rotas, la energética y la militar. En el caso de Venezuela, la industria petrolera necesita reinventarse, reactualizarse. ¿En qué pueden colaborar estas empresas que vienen con capital y tecnología? Mira, Venezuela fue una industria petrolera que hasta el año 2019 tuvo tecnología de punta. O sea, Venezuela tuvo grandes cambios políticos del país, pero la operación petrolera como tal nunca fue alterada a niveles medio o bajos de operación. Eso quiere decir que los 3.200.000 barriles los produjo Ramírez y los produjo el gobierno y produjo PDVSA hasta el 2019. No es que cambió en el 2002, no, eso hubo una serie de alteraciones, pero la infraestructura como tal está ahí. Y no solamente la infraestructura, la capacidad de mercado está ahí. O sea, yo siento que Venezuela lo que necesita, como diríamos en términos muy populares, ya, pintura y masilla. Y con esas repotenciaciones nosotros podemos avanzar. Pero hay un factor importante que atender, que es el eléctrico. Factor importante. O sea, no llegaremos nunca a los 2 o 3 millones de barriles si no atendemos el tema eléctrico de inmediato. Siemens y General Electric creo que están en este momento hablando ya con el gobierno para entrar de frente a las turbinas de Guri. Hay que poner 4 subestaciones en Oriente. O sea, hay ciertas correcciones que hay que hacer, que está en la infraestructura ahí, y lo que tenemos que abordarla con efectividad. Ya no hay que esconder un barco, ya los seguros pueden pagar perfectamente, no hay que pagar en efectivo, en criptomonedas, ya se puede hacer transferencias sin ningún tipo. O sea, ya el mercado se reacomodó nuevamente y la entrada de Venezuela en el juego petrolero le dio estabilidad al mercado mundial. ¿Qué queda por hacer entonces en materia petrolera? En Venezuela quedan hacer 3 cosas: crear un gran conglomerado privado de inversionistas que arremetan contra la operación, crear un gran fondo importante que arremetan contra la inversión social, porque esos pozos que están en Oriente, esos pozos que están al sur de Anzoátegui y en Monagas, y sobre todo la salida de la plataforma del Tana, requiere de una inversión social importante en luz, en infraestructura, en carretera, para poder pasar los 4.300 taladros que necesita Venezuela en este momento para poder reactivar su industria petrolera de manera eficiente. Pero requiere una inversión previa, que es perfectamente cuantificable. Nosotros hemos estimado que en una primera etapa los inversionistas estarían dispuestos a colocar, el Schlumberger viene ya con un capital de 500 millones de la mano, habría que colocar en Venezuela 4.000 millones de dólares para poder llevar la industria a unos niveles básicos, porque ya está la infraestructura. Lo que hay que es repotenciar un poco, hacer unos buenos mantenimientos correctivos, tomar decisiones correctas. Ya el negocio petrolero venezolano no está prohibido, o sea, se acabó el bloqueo, hay que reactivar las refinerías del Caribe. Insisto en Cienfuegos, insisto en Curazao, insisto en Aruba, en las refinerías venezolanas, para poder remeter el grave problema que tienen los norteamericanos, que es Citgo, Estados Unidos. Ahora, dentro de este criterio, el venezolano normal y corriente, ¿qué puede hacer para participar en ese proceso de reunificación de criterios en materia petrolera, pero también abierto al capital extranjero, porque hay capital venezolano que puede invertirse allí? Está bien, pero es que hay que explicarle la realidad. Yo quisiera que veamos una foto de lo que significa Citgo en los Estados Unidos. Y si me lo permite de producción, por favor. O sea, Citgo Estados Unidos significa la estabilidad energética norteamericana, que está gracias a que en el año 80 Venezuela adquirió o en los años 75-80, como un favor a las industrias norteamericanas. Entonces, ahí estamos en el mapa, ahí la estamos cantidad de núcleos. Son 23.000 estaciones en los Estados Unidos. Esa es la estabilidad energética norteamericana. Si eso falla, por cualquier motivo, pues la consecuencia sería desastrosa para Estados Unidos, y nuestro principal proveedor, el principal proveedor de Texas es Venezuela. Vean ustedes que todo ese Golfo mexicano, prácticamente toda esta franja que está aquí hasta la línea con California, son infraestructuras de PDVSA. Entonces, en Citgo. En Citgo, o sea, y las refinerías del norte son eran originalmente de Citgo. Entonces, yo siento que tenemos que sentarnos, valga la palabra, a entender el mercado en este momento. Y se lo digo a los funcionarios con mucho respeto. Hay que entender lo que está sucediendo para tomar las decisiones correctas, para acertar en el objetivo y para ser eficiente. Y este mapa que tú ves aquí es un nuevo esquema energético mundial.
Si tú observas, básicamente tienes el estrecho de Hormuz con un problema tremendo aquí, y fíjate cómo tienen la costa venezolana con una influencia importante sin tomar en cuenta pues la Guyana. O sea que yo siento, y arriba, como tú observas, Rusia, con el gravísimo problema que tienen los rusos con los ucranianos, que va a afectar a toda Europa en los próximos años. O sea, yo creo que tiene que venir de un esquema en el cual los operadores petroleros le digan al gobierno, el que esté, a 5 años, este va a ser nuestro mercado, y hacer una importante inversión social sobre los 300.000 billones de barriles que están bajo el territorio venezolano y la producción de gas más importante de América Latina. Si eso se entiende de manera correcta, yo siento que vamos a seguir. En esto que puede hacer la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, donde Venezuela ha actuado siempre muy directamente. Bueno, la OPEP tiene un problema en el Medio Oriente que atender, un problema serio y hay que atender para que haya un equilibrio. Hoy el presidente de los Estados Unidos le decía al primer ministro israelita, por favor no hagan una invasión a Gaza de manera bárbara. Si eso ocurre, usted sabe bien que el conocedor del mundo árabe, que los iraníes pueden reaccionar de manera importante. Ya Qatar dijo que no iba a proveer gas. Si Qatar no provee gas, si Ucrania no provee gas y si Rusia no provee gas, Algeria no puede cubrir el mercado europeo. ¿Qué le queda a Venezuela? O sea, Venezuela está, hermano, disculpe que le diga así, embajador, está en el momento histórico más importante de la historia. Y repito, histórico de la historia. Necesita unidad y criterios comunes. Ojalá hay empresarios, trabajadores, todos estén en la misma línea y los políticos, sobre todo, que toman decisiones. Y en la política internacional, como usted dice, Estados Unidos necesita este petróleo, pero también Venezuela necesita de esos mercados y de esa cercanía que tenemos en función de China y otros mercados. Yo le invito a usted que haga un salón, siente a todos los dirigentes políticos y a los miembros del gobierno muy bueno y le dé una inducción para que tomemos las decisiones correctas. Bueno, en una semana tenemos un evento de carácter internacional con algunos diplomáticos y los invitaremos para hablar sobre la inversión junto con otros como el profesor Bolívar también, que maneja mucho la parte jurídica. Nosotros así llegamos al fin de este diálogo con Alejandro Terán, pero tenemos todavía otros entrevistados que ya regresarán.